Fuerte caída de los bonos soberanos en Europa y eso lleva a una venta generalizada de bonos soberanos en el resto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con la deuda de los estados y qué es lo que ha llevado a esta fuerte caída que ha empezado en Alemania? Vamos a hablar de todo ello porque demuestra que el inflacionismo es una política muy peligrosa. Vamos a hablar de todo ello y cómo nos afecta a todos. Adelante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El gobierno de Alemania obviamente convocó elecciones. Las elecciones fueron unas elecciones históricas en las que los ciudadanos votaron por cambio y lo que ha ocurrido ha sido que el ganador de las elecciones se ha unido al Partido Socialdemócrata para crear una gran coalición de nuevo. Pero sobre todo ha habido un gran cambio que es la perspectiva de Alemania, un país ahorrador, un país frugal, un país que ha tenido la deuda bajo control, de decir, vamos a gastar y nos vamos a endeudar. Y a la vez se ha anunciado a bombo y platillo por parte de la Unión Europea un gigantesco plan de rearme de gasto de más de 800.000 millones de euros. Y claro, el mercado hace números y dice, ¿y todo esto? ¿Quién lo va a pagar? Acompañadme y vamos a ver varios factores que me parecen relevantes. En esta noticia de Reuters nos dice que el mercado de bonos extiende la venta generalizada después de un cambio por parte de Alemania completamente sísmico. Una propuesta de gastar de manera brutal. Lo que haga falta, decía el nuevo presidente del gobierno. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Los mercados inmediatamente reaccionaron de manera muy fuerte. En este artículo de Bloomberg lo mismo. La peor caída de los bonos de Alemania desde 1990 lleva a una venta generalizada de bonos por todo el mundo, de bonos soberanos. ¿Qué es lo que está pasando? Veréis, aquí podéis ver ese gigantesco, ese empeoramiento del precio de los bonos, ese aumento de las rentabilidades exigidas en los bonos europeos muy fuerte, liderado, entre otros, por Francia, Alemania, etcétera, Italia, España. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. También podemos ver aquí en este gráfico, fijaos, la caída del bono francés tras el desplome del bono alemán. Pues lo que nos está diciendo todo esto es que 2 más 2 no suman 22. Lo que nos está diciendo todo esto es que 2 más 2 no suman 22 porque los inversores de todo el mundo que ya han visto entre 2022 y 2024 que los bonos soberanos daban rentabilidades que perdían en precio a pesar de tener, rentabilidades exigidas relativamente elevadas, es decir, aunque el cupón de los bonos no estaba mal, el precio de los bonos caía. ¿Por qué? Caía por las expectativas de inflación persistente. ¿De dónde vienen las expectativas de inflación persistente? De gobiernos que aumentan masivamente el gasto público, aumentando el gasto público aumenta la cantidad de dinero en el sistema, aumenta la velocidad del dinero y por lo tanto la inflación sube. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario y el efecto monetario siempre lo lidera el gasto público. No ha habido nunca un episodio de fuerte aumento de la cantidad de dinero en el sistema que no venga liderada por el aumento de gasto público. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es, Alemania anuncia que va a gastar mucho más, que va a aumentar el déficit y que va a aumentar la deuda. Política más que peligrosa que ya llevó a Francia
a acabar donde ha acabado ahora, en estancamiento y con los problemas que tiene. Por supuesto, ese aumento de la deuda de Alemania, claro, ya no pone a la eurozona y a la Unión Europea en la misma posición. ¿Por qué? Porque aunque en la eurozona los inversores veían, es verdad, graves problemas de déficit en Francia, graves problemas de déficit y de deuda en España, en Italia y otros países, veían en general la debilidad del sistema fiscal europeo y de unos gobiernos que cada vez consumen más de la economía. Siempre estaba, por el otro lado, una Alemania y una Holanda también, frugal, que mantenía un endeudamiento muy bajo, que con ello llevaba al endeudamiento de la eurozona a unos niveles más que razonables, que con ello también pues, mantenía una sensación de estabilidad en la eurozona. Es decir, efectivamente, Alemania estaba en cierta manera financiando el exceso fiscal de otros países. Tras las elecciones y la decisión del nuevo, será nombrado canciller Merz, ¿qué es lo que se ha levantado? Se ha levantado la liebre de Alemania tiene que gastar mucho más y tiene que endeudarse y entrar en déficit para crecer. Una política que nunca funciona, por otro lado, que nunca funciona. Y claro, el mercado, inmediatamente la mayor caída del precio de los bonos alemanes desde 1990. Brutal. Claro, esa caída de un activo que se percibe como el de menor riesgo lleva, porque es verdad que históricamente el bono a 10 años de Alemania ha sido un activo que se percibía como de bajísimo riesgo por su solvencia, por su fortaleza, por ser una economía muy potente que nunca ha tenido problemas financieros. Claro, si se le une la decisión del gobierno alemán de gastar mucho más en infraestructura y en otras cosas, ¿de acuerdo? El anuncio por parte de la Comisión Europea del, entre comillas, plan rearme, que son 800.000 millones de gasto adicional, que significa mucho más déficit y mucho más deuda, aunque la escondan, aunque digan que no cuenta como deuda para el déficit de Eurostat o del protocolo de déficit excesivo. Los inversores dicen, qué tontería, es deuda emitida y que se debe. Entonces piénsalo, la Unión Europea inmediatamente ha lanzado al mundo el mensaje de que se va a endeudar en 800.000 millones más, porque no hay ningún Estado que haya dicho, oye, pues vamos a reducir gasto innecesario para acomodar esa importante y necesaria inversión en defensa. No solamente se va a endeudar en mucho más, sino que además Alemania, que era el garante de la estabilidad presupuestaria y de la lógica y del equilibrio presupuestario, dice que va a entrar en enormes déficits. Y claro, todo el engranaje de deuda de los países soberanos empieza a generar una pérdida y una caída en el precio. ¿Por qué? Porque los inversores están estimando, probablemente correctamente, que esa enorme cantidad de gasto va a llevar a una inflación más elevada persistente. Si el mercado estuviese preocupado, como dicen algunos medios europeos, por Trump, por las políticas de Trump, etcétera, los bonos habrían subido de precio. ¿Por qué? Porque en periodos de incertidumbre, de riesgo, de preocupaciones por la geopolítica, etcétera, etcétera, los inversores toman posiciones en los bonos soberanos como el activo de menor riesgo. Por lo tanto, no es que el mercado esté preocupado por las políticas del presidente Trump, es que el mercado está preocupado por las políticas de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Lo que está preocupado el mercado y los inversores en bonos es si ese enorme gasto en defensa más ese enorme gasto de Alemania llevan a mayor emisión monetaria, que por supuesto, y además a un aumento de la velocidad del dinero, la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no solamente va a ser persistente, sino mayor. Fíjate qué curioso. El desplome de los bonos de Alemania
se ha dado, además, cuando el mercado estaba asumiendo que el Banco Central Europeo iba a bajar los tipos en 25 puntos básicos y después, el jueves, lo ha hecho. Es decir, que a pesar de que el Banco Central Europeo está bajando los tipos de referencia, los tipos reales están subiendo porque el mercado no se cree ni la reducción de inflación ni la mejora de solvencia que debería acompañar a esos bonos soberanos. Es curioso, ¿verdad? Efectivamente, si el mercado hubiese estado de verdad preocupado por las políticas de Donald Trump y por los anuncios de la administración norteamericana, hoy lo que tendríamos sería un fuerte repunte tanto de los bonos soberanos como del bono alemán, que además es el que se percibe como de menor riesgo. Pero lo que teme el mercado es muchísimo más gasto, muchísima más deuda y por lo tanto el riesgo de que esa cadena de más gasto, más deuda lleve a mayor emisión monetaria, que ya lo es en sí mismo, y a mayor velocidad del dinero y con ello a inflación persistente. ¿Ves? Esa inflación persistente, si es como es superior las expectativas a lo que algunos bonos dan o está demasiado cerca, ¿qué es lo que pasa? Que los inversores tienen que vender esos bonos porque están perdiendo dinero, están con pérdidas latentes. A esto se añade el hecho de que los bancos centrales tienen pérdidas. El Banco Central Europeo ha publicado pérdidas de 7.800 millones, es decir, los bonos que atesora en su balance en el activo están perdiendo precio, están perdiendo valor en precio, ¿de acuerdo? Y esas pérdidas reflejan también el enorme riesgo que tiene la política inflacionista, la política de imprimir, 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 gastar, 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 endeudarse, 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 diciendo que no pasa nada porque no va a haber inflación, y ya llevamos 4 años y nos vamos al quinto de inflación persistente. Eso es lo que teme el mercado. ¿Se van a tomar medidas a corto plazo? Muy difícil, porque el anuncio del plan REARME ahora tiene que venir con los anuncios de cada Estado miembro, ¿de acuerdo? Y porque el anuncio del gobierno alemán, fíjate lo que se decía con Liz Truss, el primer ministro del Reino Unido, que cuando lanzó una bajada de impuestos le echaron la culpa por la caída del precio de los bonos de Reino Unido, es decir, por el desplome de la solvencia crediticia. Pues resulta que, fíjate qué curioso, parece que nadie va a exigir que dimita el candidato a canciller alemán después de anunciar un plan de gasto sin precedentes y llevarse por delante a los bonos alemanes con los bonos alemanes, los bonos de Francia, por supuesto, que tienen enormes problemas fiscales, y con ello el resto de los bonos soberanos más relevantes. Fíjate. Por lo tanto, lecciones. Número 1, es falso que los gobiernos puedan emitir toda la cantidad de dinero que quieran, y es falso que estar dentro de la zona euro y tener al Banco Central Europeo te permita endeudarte en todo lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Es completamente falso que estos enormes planes de gasto no generen después inflación, y eso es lo que teme el mercado. Y es completamente falso también que la capacidad de la eurozona sea, entre comillas, ilimitada. Lo que está demostrando, en realidad, todo esto, es que estas políticas que hemos visto en los últimos años son un fracaso. Las políticas de gastar, 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 endeudarse, 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 absolutamente. Por lo tanto, vamos a prestarle mucha atención a esta evolución de los bonos soberanos, pero desde luego lo que está demostrando, de nuevo, es que esos bonos de esos estados que no han hecho los deberes no son un activo de refugio en periodos de incertidumbre. La incertidumbre no viene por los titulares de un lado o del otro. La incertidumbre y la caída de los bonos viene por el exceso de gasto, el anuncio de un enorme plan de deuda y de déficit y el anuncio de un enorme plan de endeudamiento por parte de la Unión Europea.
que no te engañen.